Hay una pregunta que casi nadie se hace en voz alta, pero que millones de personas se hacen en silencio, en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad. ¿Y si lo peor pasa? Según datos de la Organización Mundial de la Salud publicados en 2019, los trastornos de ansiedad afectan a más de 301 millones de personas en el mundo, convirtiéndose en la categoría de trastorno mental más extendida del planeta. Y lo que hace única a la ansiedad es su objeto. El miedo le teme a algo que está pasando ahora. La ansiedad le teme a algo que todavía no existe. No es el problema de hoy. Es el problema de mañana. El trabajo que no sé si voy a mantener. La conversación que tengo que tener y no sé cómo va a salir. La salud de alguien que quiero y que no puedo controlar. El ser humano es probablemente la única criatura del planeta que sufre por cosas que todavía no han ocurrido. Y hace 2000 años, Jesús se sentó en una colina frente a una multitud que no sabía si iba a poder comer al día siguiente, y dijo algo que suena, a primera vista, completamente fuera de la realidad. No se angustien por el día de mañana. Lo primero que quiero que notes es esto. Jesús no estaba dando un consejo de bienestar, no estaba siendo optimista, estaba señalando algo específico. Estaba poniendo el dedo sobre una herida que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que tiene abierta. Y la clave de todo lo que dijo está escondida en una sola palabra del griego antiguo que, cuando la entiendes de verdad, lo cambia todo. Este pasaje está en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, en el centro del Sermón del Monte, el discurso más largo que Jesús pronunció en todos los evangelios. Y la ubicación no es accidental. Justo antes, en el versículo 24, Jesús dice, «Nadie puede servir a dos señores. O amará al uno, y despreciará al otro, o se dedicará al primero, y descuidará al segundo. No se puede servir a Dios y a las riquezas». La palabra riquezas viene del arameo mamón, que no habla solo de dinero, sino de todo lo que acumulamos para intentar garantizar nuestro propio futuro. Y sin pausa, la siguiente palabra de Jesús es, por eso. La preocupación no es un problema emocional separado, es la consecuencia directa de intentar ser el dueño de tu propio destino. Y aquí está la palabra que necesitas conocer. Jesús usa el verbo griego merimnao para hablar de preocupación. Esta palabra aparece 19 veces en el Nuevo Testamento. Su raíz es merizo, que en griego significa partir, fraccionar, dividir en pedazos. Entonces, cuando Jesús dice no se merimnao, no está hablando de no ponerse nervioso. Está hablando de no permitir que tu mente quede fragmentada, partida entre lo que está frente a ti ahora y los escenarios que todavía no existen. La preocupación, según el vocabulario que Jesús elige, es una mente que ya no está entera, y Jesús no se queda en la definición. Construye 3 argumentos visuales, uno detrás del otro, cada uno más contundente. El primero son los pájaros. Versículo 26. Miren las aves que vuelan por el cielo. No siembran, no cosechan, no almacenan en graneros. Y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Atención a lo que Jesús no está diciendo. No dice que los pájaros no hacen nada. Los pájaros viven en movimiento constante. Buscan, construyen, crían, migran. Lo que no hacen es cargar con el peso mental de lo que podría no haber mañana. Actúan dentro de una confianza básica en que la provisión existe. Nosotros conocemos a la fuente de esa provisión, y aún así, vivimos aterrorizados. El segundo son las flores silvestres. Versículos 28 al 30. Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni el rey Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba que hoy existe y mañana se quema, ¿cuánto más los vestirá a ustedes? Gente de poca fe. Esa última frase en griego es una sola palabra, oligopistoi. Gente de poco creer. No es un insulto. Es el tono de alguien que te mira con cariño y dice, ya saben la respuesta. ¿Por qué actúan como si no la supieran? El tercero es la pregunta que no tiene respuesta. Versículo 27. ¿Quién de ustedes, preocupándose, puede añadir una sola hora más a su vida? La preocupación se vende a sí misma como una forma de control, como si darle vueltas al problema te preparara para él. Pero Jesús lo expone con una pregunta simple.
Dime una sola vez en que preocuparte haya cambiado algo. Y la respuesta honesta es silencio. Pero lo que quiero que veas ahora es que este no es un tema nuevo. Jesús está retomando un hilo que recorre toda la Escritura. La Biblia hebrea tiene su propio vocabulario para la ansiedad. El verbo hebreo da'ag, con el sentido de angustia y temor, aparece en pasajes como 1 de Samuel capítulo 9, versículo 5 y Jeremías capítulo 38, versículo 19. Pero hay una imagen aún más precisa en el Salmo 94, versículo 19. Cuando la multitud de mis angustias llenaba mi interior, tus consuelos alegraban mi alma. La palabra para angustias ahí, sarapim, aparece solo 2 veces en todo el Antiguo Testamento, y la clave está en el verbo que la acompaña, multiplicarse. Las angustias no llegan solas. Una pregunta sin respuesta despierta a 3 más. Esas 3 despiertan a 10. Todo el que ha pasado una noche dándole vueltas a algo, sabe de qué habla este salmo. Y la respuesta del salmista no es que los pensamientos pararon, es que algo los encontró. Los consuelos de Dios, Tanumim en hebreo, de la misma familia que el nombre Nahum, que significa precisamente consuelo, entraron en medio de la espiral. No la eliminaron, la encontraron. Eso es muy diferente. Es exactamente lo que propone Jesús en Mateo capítulo 6. No te digo que dejes de sentir. Te digo que le des a tu mente algo más real que el miedo. Hay un personaje de la Biblia que ilustra esto mejor que ningún otro. Elías acaba de protagonizar quizás el momento más dramático del Antiguo Testamento. Bajó fuego del cielo frente a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y en el capítulo siguiente, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, este mismo hombre está tendido bajo un árbol en el desierto pidiéndole a Dios que lo deje morir. Basta ya, Señor. Quítame la vida. No soy mejor que mis antepasados. ¿Qué pasó? Una sola amenaza. La reina Jezabel le dijo que lo iba a matar. Una sola frase. Y el hombre que vio fuego caer del cielo huyó al desierto. Porque su mente no estaba viviendo en el presente. Estaba viviendo en lo que podría pasar mañana. La mente merizada, fragmentada, había tomado el control. Y lo que Dios hace a continuación merece atención total. No le habla. No le da una revelación. Primero lo deja dormir. Luego lo despierta para que coma. Luego lo deja dormir de nuevo. Luego lo alimenta otra vez. El Dios del universo, frente al profeta más ansioso del Antiguo Testamento, respondió con pan y descanso. Eso importa. Si en este momento tu ansiedad no es solo espiritual, sino también física, si la cargas en el cuerpo, en el insomnio, en la tensión constante, Dios no le recriminó a Elías que necesitara dormir y comer antes de seguir, buscar ayuda, descansar, cuidar tu cuerpo, ver a un profesional cuando lo necesitas. Nada de eso es señal de que tu fe falló. Es el mismo patrón que Dios usó con su profeta. Si esto te está llegando diferente, suscríbete y deja un comentario. Así llega a alguien que esta noche quizás lo necesita. Hemos visto cómo Jesús diagnostica el problema. Hemos visto el mismo patrón en el Antiguo Testamento. Pero hay una receta. Mateo capítulo 6, versículo 33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La palabra busquen en griego es seteo. No describe una búsqueda tranquila. Describe una búsqueda con dirección, con intención, con esfuerzo sostenido. En Mateo capítulo 13, versículo 45, Jesús usa la misma imagen. Un mercader que cuando encuentra una perla de gran valor, va y vende todo lo que tiene para comprarla. El antídoto a una mente fragmentada no es vaciarla, es darle un objetivo tan real y tan grande que lo demás recobre su proporción correcta. Y entonces llega el versículo del título. Mateo capítulo 6, versículo 34. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le basta sus propias dificultades. Noten la honestidad de Jesús. No dice que mañana va a ser fácil. Lo que hace es trazar una línea clara. El hoy te pertenece a ti, el mañana le pertenece a Él. Y cada vez que traes el peso de mañana al día de hoy, estás cargando algo que todavía no es tuyo. Décadas después, Pedro escribe algo que cierra el círculo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. El verbo griego ahí es epirripto, compuesto de epi, que significa encima de,
y ripto, que significa arrojar con fuerza. La única otra vez que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento es en Lucas capítulo 19, versículo 35, cuando los discípulos tiran sus mantos sobre el asno antes de que Jesús entre a Jerusalén. Pedro no dice que presentes tu ansiedad de manera ordenada, dice que la arrojes, con fuerza, sobre hombros que pueden cargarla, porque los tuyos no fueron diseñados para eso. Y la razón por la que puedes hacer eso está en la segunda parte del versículo, porque Él cuida de ustedes. El verbo griego para cuida es merimnao, la misma raíz que Jesús usó para la preocupación, solo que aquí es Dios el sujeto, no en la humanidad en general, en lo específico que te está quitando el sueño hoy. Pablo lo confirma en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada, antes bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La palabra guardará es froureo, un término militar que describe a un soldado en guardia permanente en la entrada de una ciudad. No es un estado de ánimo, es una guardia activa instalada en la puerta de tu mente. Los problemas pueden seguir ahí, pero la espiral, el merimnao multiplicándose a las 3 de la madrugada, encuentra un centinela que no puede pasar. ¿Cómo se vive esto en la práctica? Imagina a alguien esperando una respuesta importante, un diagnóstico, una decisión que depende de otra persona, un resultado que define lo que viene. La espera se extiende y la mente hace lo que hace. Construye escenarios, el peor primero, luego el segundo peor. Y cuanto más lo intenta detener, más fuerza cobran. En ese momento, en lugar de pelear contra los pensamientos, la persona hace algo distinto. No los niega. Simplemente elige hacia dónde va a dirigir su atención los próximos minutos. Abre un texto. Lo lee despacio. No para obtener información, sino para darle a su mente algo concreto sobre qué pararse. Eso es ceteo en la práctica. Lo que más me queda de este pasaje es la palabra que Jesús elige para referirse a Dios en el versículo 32. No dice, el Eterno sabe. No dice, el Creador sabe. Dice, su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Padre. En medio de una enseñanza sobre ansiedad, Jesús nos recuerda que hay una relación. No un Dios que administra el universo desde lejos, sino alguien que nos conoce y sabe lo que necesitamos antes de que nosotros terminemos de formularlo. El opuesto del merimnao no es una mente sin problemas, es una mente anclada, una mente que tiene suficiente certeza sobre a quién pertenece el mañana, como para no necesitar vivir ahí hoy. Y eso no es un logro de una sola vez, es una práctica, a veces horaria, a veces a las 3 de la madrugada. Al final del Sermón del Monte, Jesús cierra con 2 personas construyendo casas, una sobre roca, otra sobre arena. Cuando llega la tormenta, y Jesús no dice si llega sino cuando llega, la diferencia no está en quién tuvo la tormenta más difícil, está en lo que había debajo antes de que llegara. El que escucha estas palabras y las pone en práctica, no es el que nunca enfrenta nada, es el que, cuando llega la tormenta, no se cae. Este pasaje no es un paréntesis emocional en el Sermón del Monte, es su centro, porque si tienes la mente viviendo en el mañana, no puedes construir nada sólido hoy. La respuesta de la Biblia al miedo del futuro no es dejar de tener miedo. La respuesta es esta: el mismo Dios que no se olvidó de Elías en el desierto, que conoce cada flor que florece donde nadie la ve, que pone guardia en la entrada de tu mente, ese Dios no te está pidiendo que resuelvas el mañana. Te está pidiendo que confíes en que Él ya está ahí. No porque lo que viene vaya a ser sencillo, sino porque ninguna versión del mañana llega sin que Él llegue primero. Si este video te llegó, compártelo con alguien que lo necesite hoy. Suscríbete. Deja un comentario aunque sea de una palabra. Así llega a más personas. Los tenemos en oración. Que Dios los cuide.